Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. El foco de la semana ha sido Venezuela. El pasado 30 de abril, el presidente de la Asamblea Nacional y el autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, anunció el inicio de la Operación Libertad, que buscaba iniciar un levantamiento militar para deponer el régimen de Nicolás Maduro. Guaidó recibió el apoyo de algunas decenas de militares y puso en silencio al gobierno chavista. La operación dejó como resultado la liberación del opositor Leopoldo López y la incertidumbre en las Fuerzas Armadas venezolanas. Para hablar sobre el tema, enlazamos hasta Nueva York, Estados Unidos, con Asdrúbal Aguiar, exministro de Relaciones Interiores de Venezuela y secretario general de la organización IDEA. Bienvenido a Focos, Asdrúbal. Grato placer saludarlos y saludar a la audiencia muy amplia que tienen ustedes. Bien, para comenzar, ¿cómo entender los sucesos del pasado 30 de abril? ¿Cuál es su significado? ¿Qué ha cambiado ahora en Venezuela? Bueno, este último 30 de abril, una oposición que lo que tiene es su virtualidad, su legitimidad democrática, que cuenta con el apoyo de la población, mayoría en el mundo parlamentario, acompañamiento universal de todo el país, que ha sido reconocida inclusive por razones constitucionales como el gobierno legítimo y temporario mientras se elige un presidente que tiene más de 60 países en el mundo occidental para enfrentar a Nicolás Maduro. Sin embargo, el preso de la corona o las joyas de la corona, como se le quiera llamar, que era Leopoldo López, controlado en su casa por el mundo militar y el mundo policial, logró sacarlo Juan Guaidó con un decreto de indulto, de amnistía. Y este efecto obviamente tuvo las consecuencias de opinión pública que todos conocemos en este momento. Así que a partir de este momento la circunstancia en Venezuela es realmente diferente y lo que hay es simplemente el avance progresivo hacia un desenlace. Ahora bien, ¿se debe entender como un avance? Lo que ocurrió es el inicio de la caída definitiva del régimen de Maduro. ¿Debe ocuparse la vía militar para sacarlo del poder? Pondría quizás dos referencias que son centrales al respecto, porque en primer lugar hay que conocer a cada una de las partes, ¿no? El mundo opositor venezolano es un mundo raizalmente democrático. Es un mundo que a lo largo de los últimos 20 años lo que ha hecho es luchar a través de la protesta pacífica. Del otro lado está un gobierno. Muchos se preguntan si hay una dictadura, y yo diría, sí, una dictadura oprobiosa. Algunos dicen, no es una dictadura militarista. Sí, es militarista. Pero hay un condimento que normalmente no menciona la comunidad internacional y extrañamente no comentan los columnistas de opinión. Y es que se trata de un régimen que a partir de agosto de 1999, esto lo digo con propiedad porque yo hasta febrero fui el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, llega mediante un pacto con el narcotráfico colombiano. Y a partir de esa fecha, cuando asume Chávez y en el curso de los últimos 20 años, hecho que se diluyó por la riqueza petrolera venezolana, el narcotráfico penetra directamente en las esferas de poder y coopta a buena parte de la estructura militar. Y por eso en Venezuela gobierna hoy en día lo que se llama el cártel de los soles. Entonces vaya usted a preguntarse cómo se sale por la vía regular, por la vía ordinaria, por la vía pacífica de un cártel narcoterrorista que ha controlado a un Estado. Pues bien, milagrosamente la oposición lo viene haciendo. Y muchos dicen, se trata de un juego improvisado. En modo alguno. La oposición se unió, se organizó con su diferencia democrática alrededor de un estatuto para la transición que elabora durante los años 16, 17 y 18. Y ese estatuto fija 3 fases. Primera fase, el cese de la usurpación. Luego viene la fase de organización de un gobierno transitorio de unidad nacional y finalmente la realización de las elecciones. Ese proceso se ha venido cumpliendo de manera cabal
y hasta este momento. Debo decir, por cierto, que son 3 fases que diseñó la Organización de los Estados Americanos en 1979, en julio, cuando sale del general Somoza en Nicaragua. Y por cierto, el sandinismo en aquella época no arguyó el principio de la no intervención, sino que consideraba que esas eran las medidas necesarias ante un régimen que violaba de manera sistemática y generalizada los derechos humanos. Pero bueno, los discursos han cambiado y los tiempos también. Bien, finalmente, ¿cuál debe ser el siguiente paso para Venezuela después de los sucesos del pasado 30 de abril? Bueno, el cese de la usurpación es justamente la etapa que se está tratando de agotar. Hay una llamada Operación Libertad en marcha, que implica que, en primer lugar, la gente en la calle, es cierto. No es que la gente en la calle vaya como tal a ser el factor determinante para la caída de una estructura del narcotráfico que controla los hilos del poder material en Venezuela, pero sí le sirve de mensaje directo a la mayoría del mundo militar, oficiales superiores y oficiales subalternos, que no están comprometidos con el narcotráfico y que saben que ha llegado el momento en que ellos tienen que ciertamente ponerse del lado de la constitucionalidad. El apoyo internacional es crucial y que se mantenga en este sentido de manera militante. Y aquí debo decir, frente a quienes arguyen que esto es una suerte de teatro controlado desde Washington, esto es un escenario en el que está trabajando en el escenario más amplio la Organización de las Naciones Unidas, fundamentalmente el Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas. En el ámbito más reducido está trabajando el Sistema Interamericano con la OEA, el Grupo de Lima, está trabajando también Unión Europea mediante el Grupo de Contacto, y hay ciertamente un escenario de consulta permanente entre Estados Unidos, Colombia y Brasil, porque en definitiva es el triángulo que cierra al propio país. Bueno, esa sincronía entre uno y otro elemento, lo que se espera es que dé justamente al término con el proceso mediante el cual el mundo militar se movilice, apoye a la constitucionalidad y cese definitivamente la usurpación para crear un gobierno de unidad nacional. Ciertamente lo que ocurrió el 30 de abril es lo que yo he llamado un golpe en la columna vertebral del régimen de Maduro. Creo que ellos están en este momento dialogando internamente la estructura militar y la estructura de poder para ver cuál es la mejor salida, la salida más conveniente, la que tenga menos costo en vidas humanas y en represión, a pesar de que quedan todavía rezagados los colectivos armados que dependen directamente de Nicolás Maduro, que ejercen represión junto con la llamada Policía Nacional. Pero la Fuerza Armada como tal, los grupos de élite, los grupos estructurados, Ejército, la Marina, la Aviación, no tiene ciertamente involucramiento en esta acción. Y fíjense este detalle central: no respondió la Fuerza Armada de manera unánime frente al llamado del presidente encargado Juan Guaidó, es verdad, no toda, pero respondió a Nicolás Maduro, que la usó y la controló como una suerte de grupo pretoriano hasta los días precedentes. No, Nicolás Maduro tuvo que apelar a los colectivos armados. Entonces eso ciertamente marca el principio del final de este proceso. Bien, muchísimas gracias, Asdrúbal, gracias por acompañarnos en Focos. Bueno, un fuerte abrazo y gracias por tu llamada. Bien, con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos.